Muy bien. Qué hermoso tiempo estamos teniendo. Y terminaba esta canción con un amén. Y es mi deseo que después de la palabra también nosotros podamos terminar diciéndole al Señor amén. Así sea. Eso es lo que significa amén. Muchos aquí conocerán la famosa serie Dejados Atrás. Esta mañana tu hermano Dani estaba hablando un poquito también de esto. Es una serie de libros del autor llamado Tim LaHaye, que escribió acerca de cómo podrían ser los acontecimientos del fin del mundo. Y películas se hicieron en base a estos libros, y el libro busca ser de cierta forma una interpretación de lo que el Apocalipsis dice acerca de cómo va a ser el fin del mundo. Y yo tengo que reconocer que en mi adolescencia todo esto generó gran temor, y sé que en muchos, ¿verdad?, generaba temor, porque ya a mediados de los 90 e inicio del año 2000, los avances tecnológicos y de la información desarrollándose tan rápidamente, no era difícil imaginar que todo esto era posible. Y en las escuelas cristianas se tenían clases especiales de cómo acontecimientos del mundo indicaban que lo que estaba, por así decirlo, profetizado en el Apocalipsis, y estaba también muy influenciado en la forma de interpretar de este hombre en sus libros, estaba ocurriendo. A tal punto que uno podría olvidar que esta era una obra de ficción, ¿verdad? Es una novela, es nacido en la imaginación del autor, pero era tan extendido, y nosotros en aquel tiempo como adolescentes, aquí en la iglesia incluso también, uno se ponía a pensar, va a ser así, ¿verdad? Así exactamente. Y se hablaba del rapto, ¿verdad?, del arrebatamiento, y lo más interesante de las películas es que cuando la gente desaparecía, la ropa se caía todo ordenada ahí, ¿verdad? Y me acuerdo que nosotros de repente así mirábamos esto, y así iba a ser. Esta expectativa, por así decirlo, bajó mucho en estos tiempos, pero no ha desaparecido. Pero en muchos casos, la expectativa de que el Señor vuelve no siempre significaba un deseo ferviente de que Él vuelva. Repito esto, en muchos casos, la expectativa de que el Señor vuelve no necesariamente significaba un deseo ferviente porque Él vuelva. En algunos casos incluso, el deseo era que esto no sucediera. Y cuando nosotros nos imaginábamos y teníamos todo este tipo de información de cómo va a ser el fin del mundo, pensábamos, John, ojalá que tarde un poquito más todavía el Señor, ¿verdad? Porque y especialmente como jóvenes y adolescentes, tengo tantas cosas todavía, que el Señor se tome su tiempo, pensábamos. Y muchos piensan así hasta hoy. Sin embargo, la actitud de la iglesia primitiva y sus líderes era diferente. Hoy quiero que reflexionemos en una oración preciosa, que creo yo ha sido dejada atrás en la iglesia. Este es el título del mensaje hoy: la oración que fue dejada atrás. En la escuela y el colegio siempre estaban los profesores buenos y los profesores malos, aquellos queridos y aquellos, vamos a decir, no tan queridos. Y normalmente sucedía esto: cuando venía el profesor no querido, siempre había un vigía ahí en la puerta, ¿verdad? Y que todo el mundo estaba haciendo bochincha ahí en el aula, y el compañero vigía decía, viene el profesor fulano, que todos le tenían miedo. Y entonces todos entrábamos calladitos, y entraba el profesor, buenos días profesor, ¿verdad? Y todos callados. Así también estaban los profesores muy queridos, que ni bien entraban en el aula hay un bochorno porque todo el mundo feliz, llegó el profesor fulano. Muchos de nosotros, y creo yo mucho tiempo en la iglesia también, nuestra expectativa de la venida del Señor es más bien como esperando a ese profesor no tan querido, ¿verdad? Ya viene, aconteció esto, ya viene, vamos a sentarnos, a estar tranquilos, calmados. Pasó esto en el mundo, ya viene el Señor, estemos preparados, estamos asustados. La expectativa de la iglesia
era completamente diferente, como esperando con ansias aquel que iba a traer un gozo y una alegría sin precedentes para aquellos que esperaban en Él. Vamos a leer nuestro texto, el penúltimo versículo en la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, versículo 20. La oración que fue dejada atrás. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 20:20. El Señor decía lo siguiente. 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y la respuesta de la iglesia era: amén, sí, ven Señor Jesús. Esta es una oración que es respuesta a una promesa, pero que se convierte en un clamor, en un anhelo. Y te hago una pregunta en este momento, con toda sinceridad. ¿Podés orar esta oración? ¿Orarías esta oración hoy? Amén. Sí, ven Señor Jesús. ¿Lo orarías? Y uno se pone a pensar, ¿qué motivaba a la iglesia a orar esta oración con tanto fervor? Quizás hoy nosotros pensamos, yo estoy pensando en cualquier otra cosa, menos en decirle al Señor: sí, ven Señor Jesús. ¿Qué era aquello que a la iglesia le motivaba a hacer esta oración con tanto fervor? Vamos a ver 3 motivos que llevaban a la iglesia del final del primer siglo a orar esta oración con tanta fuerza, y quizás podamos volver a tomar esta misma motivación. Yo creo lo siguiente, mis hermanos: la venida del Señor va a coincidir con el despertar de una iglesia que le anhela. Es cierto que la palabra del Señor dice que va a haber apostasía, que la fe de muchos se va a enfriar, pero yo creo que va a haber un remanente fiel en la iglesia que va a estar orando de esta manera cuando el Señor venga. No es que la iglesia va a decir: no Señor, no vengas, y Él aún así va a venir. Esto va a ocurrir, y esto tiene que ocurrir. El Señor va a venir en respuesta del clamor de su iglesia: amén, sí, ven Señor Jesús. No tendríamos esta oración si no fuese así. Así que vamos a ver los motivos que llevaron a la iglesia a sentir este fervor y este anhelo por la venida de su Señor. Vamos a nuestro primer punto. En primer lugar vamos a decir, esta es la oración de una iglesia que estaba segura de la verdad. La primera motivación que tenía la iglesia para orar de esta manera: estaba segura de la verdad. Hace unos años me tocó ir a un seminario en los Estados Unidos, en un seminario teológico en donde van alumnos desde los más conservadores hasta los más liberales. Y era un seminario muy interesante, y uno de los talleres se trataba de cómo predicar Efesios como lo hacía Pablo. Este era el nombre del taller. Y el énfasis del taller era: nosotros tenemos que buscar no solamente repetir lo que Pablo decía, sino hacer lo que él hacía. Y de esa manera entonces vamos a poder comunicar así como él lo hizo. Y eran unos talleres que eran varios días, muy interesantes. Y en uno de los días la profesora dijo algo que motivaba a Pablo: era que él creía en la inminente venida del Señor. Y entonces yo ahí levanté la mano y dije: si nosotros queremos hacer lo que Pablo hizo, entonces tenemos que tener este mismo sentido de urgencia y esa conciencia de la inminencia venida del Señor, porque él estaba hablando en este contexto. Si nosotros queremos que nuestras palabras tengan ese mismo poder, tenemos que creer lo que él creía. Y una compañera me responde y dice, ella, recuerdo muy bien, estaba sirviendo en una iglesia en California, uno de los estados más liberales en los Estados Unidos. Me decía, es como que con un poco de conmiseración me decía: lo que pasa es que en realidad en mi iglesia nadie cree que el Señor vaya a venir literalmente. Más bien es una imagen que a ellos les ayuda
a pensar que Dios le va a ayudar en sus problemas, a pensar que Dios le va a ayudar a salir de la situación en la que están. Pero nadie cree que realmente el Señor vaya a venir. Y entonces yo me quedé preguntando, nunca vamos a poder predicar como Pablo si es que no creemos lo que Pablo creía. Esta ya es y será aún más la lucha de la iglesia conforme vaya pasando el tiempo. El desafío de mantener solamente una religión para el bien de los hombres, porque ayuda a sentirse mejor a las personas, o el de mantener una fe viva para la gloria de Dios. En las universidades más prestigiosas de Europa, Estados Unidos, van a encontrarse con excelentes programas de religión y teología. Uno podría pensar, no, allá jamás van a enseñar eso. Hay universidades prestigiosas que lo enseñan. ¿Por qué? Porque la religión es parte del ser humano y estudiarlo sería bueno para ayudar a mejorar la humanidad. Pero lejos de reflejar una fe verdadera. Este es el desafío que ya comienza, pero que hemos de tener conforme vaya pasando el tiempo. Nos mantenemos con una religión solamente o con una fe viva, creyendo verdaderamente lo que la palabra del Señor dice. Mi convicción es que la iglesia prevalecerá porque su Señor está vivo. Amén. Y la oración, amén, sí, ven Señor Jesús, es casi un termómetro para medir si vivimos una religión o una fe viva. Si tenemos una religión, no vamos a orar esto. No le vamos a decir, sí, ven Señor Jesús. Pero si nuestra fe está viva, así como la iglesia del primer siglo, vamos a orar, sí, ven Señor Jesús, te anhelamos. La iglesia primitiva estaba segura de la verdad y por eso oraba con tanto fervor. ¿Y en qué consistía esta verdad? En primer lugar, en la realidad de un Cristo resucitado y reinante. En Hechos capítulo 2 versículo 32, el apóstol Pedro en su primer discurso decía lo siguiente: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, decía él. Ellos no estaban predicando solamente porque decidieron inventar una nueva religión, una nueva secta dentro del judaísmo. No, ellos tuvieron un encuentro real con el resucitado. La verdad consistía, en segundo lugar, en la realidad de la presencia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribía a los Corintios en 1 Corintios 2:4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La iglesia sabía que lo que ellos tenían no era algo humano simplemente, una filosofía, sino que el Espíritu Santo de Dios había creado esa fe en ellos y los mantenía y los sostenía. Y la verdad consistía finalmente en la realidad de la promesa de su segunda venida. Y nuestro mismo versículo, el Señor decía: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. La iglesia tenía la certeza de que el Señor venía para juzgar a los vivos y a los muertos, y la certeza de que sus pecados habían sido perdonados, y por eso ellos podían orar: sí, ven Señor Jesús a juzgarnos, a juzgar el mundo, porque nosotros hemos de salir de ese juicio, porque nos hemos limpiado con la sangre del Cordero, hemos recibido el perdón de nuestros pecados. El Señor viene. La iglesia primitiva vivía del testimonio del Cristo resucitado, con el poder del Espíritu y expectante de la promesa de su segunda venida. Vivían una firme relación con Jesús, por eso podían clamar: amén, sí, ven Señor, pronto, ven pronto. ¿Será que podemos orar esto hoy nosotros? Y vamos a ver una segunda motivación. Esta oración es la oración de una iglesia que anhela lo celestial. En todo el libro de Apocalipsis tenemos visiones que Juan relataba y que eran para la iglesia como leña abundante para el fuego de su esperanza. Ellos ya anhelaban lo eterno, pero el apóstol Juan escribía sus visiones demostrándole a la iglesia: esto es lo que nos espera en la gloria celestial. Apocalipsis capítulo 19 versículos 6 al 7 decía el apóstol Juan: y oí como la voz de una gran multitud,
como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La iglesia anhelaba lo celestial, y en el Apocalipsis ellos podían leer y escuchar: esto es lo que nos espera. Cuánta gloria, cuánto gozo, cuánta alegría. Ven pronto, Señor Jesús. No podemos esperar más. Hoy tenemos, ya usé alguna vez esta ilustración, hoy tenemos la posibilidad, antes de ir a un viaje, de entrar a alguna de esas páginas para ver las fotos de lo que nos espera, ¿verdad? Y conforme va pasando el tiempo, más miramos, ¿verdad? A veces videos, y ya queremos estar ahí. Y esas fotos, una vez al día por lo menos miramos, ¿verdad? Cuando ya estamos programando nuestras vacaciones, 1 o 2 veces al día, ahí voy a estar, ¿verdad? Y cuando llegamos cansados del trabajo, abrimos ahí el celular, la computadora, ahí voy a estar. Me voy a levantar otra vez mañana. ¿Verdad que es así? Pero qué necio, y no tiene sentido si nosotros decimos: yo no me quiero ir. Jamás vamos a decir eso. Yo no me quiero ir al lugar, yo solamente quiero ver las fotos. Jamás vamos a hacer eso. Vemos las fotos porque estamos tan deseosos de llegar a ese lugar. La iglesia, al escuchar esas visiones celestiales del Apocalipsis, es como que estaba viendo esas fotos de lo que ellos ya iban a vivir y decían: sí, amén, ven pronto, Señor. Esta oración prueba cuán apegados estamos a este mundo que pasa, o cuánto anhelamos la gloria que ha de manifestarse. Si anhelamos las cosas de este mundo, difícilmente vamos a orar: sí, Señor Jesús, ven. Pero si anhelamos lo eterno y celestial, esto es lo que vamos a orar. Y vamos a ver una última motivación de la iglesia. Es la oración de una iglesia que sufre. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 10. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Una última motivación de la iglesia para orar esta oración era su sufrimiento como peregrinos y advenedizos de este mundo. No es fácil ser inmigrantes. Aquellos que vienen de otros países sabrán lo difícil que es adaptarse a veces incluso en una cultura hostil hacia el inmigrante. La iglesia sufría esto. La iglesia no es de este mundo y en ese entonces estaba sufriendo persecuciones y gran hostilidad. Y no solamente las persecuciones, la iglesia sufría en 3 frentes, por lo menos 3 frentes. En primer lugar, sufría de su propia debilidad en forma de enfriamiento. El Espíritu escribía a las iglesias y a la iglesia de Éfeso le dice: has perdido tu primer amor. La iglesia sufría de esto, de su propia debilidad. Había perdido su primer amor. A la iglesia en Sardis le dice: yo sé que tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta. Era una iglesia que sufría de su propia debilidad. A la iglesia en Filadelfia le dice: yo sé de tu poca fuerza y de tu pobreza. La iglesia sufría de su propio pecado. A la iglesia en la Odisea el Espíritu decía: sos tibia, no sos ni fría ni caliente, y por lo tanto si permaneces así voy a vomitarte de mi boca, decía el Señor. La iglesia sufría de su propia debilidad. Hoy nosotros sufrimos de nuestra propia debilidad. Nuestra denominación sufre de nuestra debilidad. Nos hace sufrir. Nuestro testimonio se embarra todo el tiempo. Sufrimos de nuestra debilidad, de nuestro pecado. La iglesia también sufría la opresión de Satanás en forma de persecuciones, martirio, pobreza, falsas doctrinas que dividían el cuerpo. En Apocalipsis se menciona la doctrina de Jezabel, de los nicolaítas, de Balaam. Sufrimos todo eso hoy también. La iglesia sufría del rechazo del mundo.
El Señor Jesús ya anticipaba esto en Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, la iglesia es en muchos casos causa de burla por lo que enseñamos, por lo que creemos. Estamos fuera de tiempo por lo que nosotros mantenemos y sostenemos, en contra de la historia. El mundo nos aborrece. Por esta causa también la iglesia sufriente clamaba: ven Señor Jesús. Pero esto solo sucede con una iglesia que está prendida a su misión y fiel a su llamado de dar testimonio de Jesús. Solo una iglesia así es la iglesia que sufre. Una iglesia que no hace esto va a ser una iglesia que no va a sentir nada de esto. Hoy terminó el abierto de Australia, campeonato de tenis. Realmente algunos lo estaban siguiendo. Ganó Roger Federer, no sé, creo que su 20º Grand Slam, con 36 años y medio, un espectáculo. Pero la semifinal fue contra la revelación del torneo, un coreano, Chung creo que es su apellido. Y yo no vi el partido, pero vi después algunos videos en donde mostraban que él, después ya sin completar el segundo set, pidió que termine el partido porque tenía una lesión. Algo en el pie, estaba todo rasgado su pie. Pero era interesante ver la cara de este hombre dando ahí un paletazo, por así decirlo, y después mirándole al referee le dice así, ¿verdad? Con la cabeza gacha: ya no doy más, terminemos esto. En una oportunidad también mi papá me llevó al estadio. Nunca voy a olvidarme de esto. Creo que era un mundial sub-17 o un sudamericano sub-17. Y en el segundo tiempo entra un jugador jovencito, obviamente, con muchas expectativas puestas en él. Hizo una corrida y el tipo se tiró al suelo y ya no daba más. Estaba pidiendo cambio otra vez. Estaba pidiendo cambio. Y parece que ya no había cambio. Entonces el tipo se quedó tirado ahí. Menos mal que eran los últimos 10 minutos del partido, creo. Ahora me acuerdo bien. Tuvo que aguantar. La iglesia sufriente del primer siglo estaba así, pidiendo cambio. Señor, estamos sufriendo. Sufrimos por nuestra propia debilidad. Sufrimos la opresión del enemigo. Sufrimos el desprecio del mundo. Ven, Señor Jesús. Sí, ven. ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿Podemos hacer esta oración? Si estamos viviendo nuestra misión y si nuestro testimonio es firme, vamos a sufrir estas cosas. Y esta oración va a ser nuestra y vamos a decir: sí, ven Señor Jesús. Que el Señor vuelva a darnos esa motivación para que en lugar de asustarnos de la venida del Señor, la esperemos con expectativa. Y vuelvo a repetir esto, hermanos: la venida del Señor va a coincidir con un despertar en la iglesia de este deseo ferviente de que Él vuelva. Si hoy no tenemos este deseo ferviente de que Él vuelva, tenemos que preguntarnos: ¿qué está mal en nosotros? ¿Qué pasó con nuestra motivación? ¿Será que creemos en la verdad? ¿O tenemos solamente una religión? ¿Será que anhelamos lo celestial? ¿O creemos que es solamente una fábula? ¿Será que estamos sufriendo como consecuencia de estar firmes en nuestra misión? La venida del Señor va a coincidir con una iglesia que está deseosa de que Él vuelva. Y que el Señor nos otorgue hoy una vez más esta motivación y que podamos orar juntos. Porque el Señor nos promete. El Señor nos promete: ciertamente vengo en breve. Y vamos a orar. La pregunta: ¿vamos a orar nosotros en respuesta y decir amén? Sí. Ven Señor Jesús. Yo no sé cómo viniste hoy. La promesa del Señor es que Él viene. Y viene para juzgar. ¿Y qué significa eso? Que el Señor
Va a juzgar lo que hiciste en el tiempo que Él te dio para estar aquí en la tierra. Muchos piensan, bueno, yo soy relativamente joven, tengo todavía mucho tiempo de vida, mucho para cambiar. Quizás más adelante voy a darle lugar al Señor. Lo cual es necio porque en realidad no sabemos cuándo hemos de partir de este mundo. Y aparte de eso, la palabra dice que el Señor Jesús vuelve en cualquier momento. Y ya sea que muramos y vayamos a Él o que Él venga, hemos de ser juzgados. Y el juicio será en base de lo que has hecho con el evangelio que fue proclamado en el nombre de Jesús. ¿Y que es este evangelio? Somos pecadores, pero por la gracia y misericordia de Dios, Dios envió a su Hijo para derramar su sangre en la cruz para el perdón de tus pecados, y que puedas ser salvo y estar seguro de una eternidad con Él. Y te pregunto, ¿estás seguro de eso? Y si no es así, yo creo que el Señor te dio la oportunidad de venir aquí hoy para entregar tu vida y decirle al Señor que Él haga contigo según su voluntad y te transforme completamente. Y si es así y nunca has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que puedas hacer una oración de entrega en esta mañana conmigo, diciéndole al Señor: yo no quiero perder más tiempo, yo me entrego, sé que vienes y yo quiero tener este mismo deseo que tenía la iglesia, que vengas. No quiero temer tu venida, quiero anhelar tu venida. Y si es así, por primera vez vas a entregarle tu vida al Señor, te invito a que puedas hacer esta oración de entrega conmigo de todo corazón y entregar tu vida a Jesús, diciéndole: Señor Jesús, yo hoy entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados, quiero que me limpies y me transformes, y quiero caminar contigo de ahora en adelante, y quiero tener la certeza de mi salvación y vivir, Señor, expectante de tu venida. Oro esto, Dios Padre, en el nombre de Jesús, y amén. De nada servirá un sacrificio o un holocausto que hagamos si nuestro corazón está lejos de Él. Pero un corazón rendido conmueve al Señor.